Buenas, continuando con el proyecto, vamos con la parte de introducción. En este proyecto se va a hacer un análisis predictivo y para esto necesitamos un volumen de base de datos históricos considerable y a través de métodos estadísticos y de Machine Learning se va a prever la demanda de los recursos para un proyecto en el futuro y con eso se va a mejorar la distribución de los recursos. Ahora, siguiendo con el tema, el planteamiento del problema. Para este análisis predictivos se plantea el identificar patrones históricos para prever las demandas futuras de los proyectos. El objetivo es la mejora en las asignaciones de los recursos y también reducir los costos operativos, aumentando la eficiencia y promoviendo la sostenibilidad. Con esto se plantea un monitoreo en tiempo real. Y ahora para continuar, ahora vamos a ver el marco teórico. Para el análisis de la minería de datos, esta se llega a optimizar los recursos tecnológicos de la empresa. Las variables que se toman en cuenta son los patrones de la demanda, también el tamaño de la empresa y la industria a la que se dedica. Y para esto se utilizan los datos históricos, encuestas y sistemas de monitoreo, que con esto se evalúa la eficiencia y también se llega a evaluar la mejora en las decisiones. Bien, continuando con la presentación de nuestro proyecto, vamos a continuar con el punto número 5. Ante todo, buen día con todos. Mi nombre es Luis Sanabria Torres. A mí me tocó el punto número 5, el análisis estadístico. Vamos a ver la presentación, organización de los datos en tabla de frecuencias y gráficos estadísticos según las variables y sus dimensiones. Variables dependientes, optimización de recursos de la tecnología de la información. No tenemos indicadores, reducción de costos operativos, mejora en la disponibilidad de recursos. Variables independientes, métodos de minería de datos, series temporales, árboles de decisión, clustering, etc. Patrones de demanda tecnológica, picos, valles, estacionalidad. Variable de control, tamaño de la empresa, el sector industrial. Esas son nuestras variables. Dimensiones, ejemplo de datos organizados, tenemos empresa A, empresa B, tamaño de empleados, el sector, la capacidad de servidores, consumo de ancho de banda y demanda estacional por mes. Ahí se ha hecho nuestra tabla para ver estos datos, tenerlos detallados en una tabla. Frecuencia del consumo de ancho de banda. El rango, tenemos como columna la frecuencia, el número de empresas, y la frecuencia relativa en porcentaje. Tenemos ahí nuestras columnas con el rango y los demás datos que pertenecen a dicha columna. Punto 5.2. Justificación de selección de tablas y gráficos. Diagrama de dispersión. Uso de almacenamiento a lo largo del año. Razón de la selección. Este gráfico permite visualizar cómo varía el uso de almacenamiento en terabytes a través de los meses, resaltando tendencias temporales claras. Es ideal para identificar picos de demandas y planificar recursos de almacenamiento. Ventaja: muestra un patrón continuo útil para predecir comportamiento futuro a planificar capacidades. Aquí vemos la gráfica, cómo es que se hace un diagrama de dispersión. Tenemos las columnas, uso de almacenamiento de terabyte, y en el otro eje los meses, ¿no? Y ahí vamos anotando los puntitos para trazar ciertas líneas, ¿no? Este es en el diagrama de dispersión. El gráfico de líneas, relación entre tamaño de empresa y la demanda TI. Razón de selección. Este gráfico ilustra cómo la cantidad de empleados influye en la demanda de recursos de TI. Es útil para comprender cómo el crecimiento organizacional afecta la infraestructura tecnológica. Ventajas. Proporciona un análisis visual que puede utilizarse para tomar decisiones sobre escalabilidad y diseño de sistemas.
Aquí tenemos la tabla con sus respectivos ejes. Tabla de datos organizados, empresa A y empresa B. Razón de selección. La tabla permite comparar directamente las características principales de las empresas, como el tamaño, el sector y la capacidad tecnológica. Es adecuada para resúmenes detallados. Este tiene una ventaja que facilita identificar diferencias y similitudes específicas que no son evidentes en gráficos. Tenemos la tabla de frecuencia del consumo de ancho de banda, el porcentaje. Razón de selección. Esta tabla organiza datos en categorías con frecuencia absoluta y relativa, simplificando el análisis del consumo por rangos. Ventaja. Permite identificar rangos clave de consumo y su impacto en el grupo total. Útil para segmentar estrategias de optimización. Elección y desarrollo del método estadístico seleccionado. Tenemos algunas fórmulas estadísticas y descripción breve de resultados. El método estadístico más adecuado dependerá de los objetivos planteados y las variables estudiadas, dado que se busca analizar datos históricos y predecir demanda futura de recursos tecnológicos. Es necesario aplicar método de análisis predictivo. Aquí se describen los métodos más relevantes junto con su desarrollo y una breve descripción de los resultados. Acá tenemos análisis de series temporales, tenemos su fórmula, los elementos que componen la fórmula, el valor observado, la tendencia a lo largo del plazo, componente estacional, componente de error o ruido. Ahí tenemos su fórmula. Su desarrollo. Se analiza la tendencia y la estacionalidad de la demanda de recursos tecnológicos de ancho de banda y servidores. Para ello se descompone la serie temporal en sus componentes principales usando un modelo aditivo o multiplicativo. Resultados. Al analizar los datos de almacenamiento, se podría identificar un crecimiento del 10% anual en su uso, con un pico estacional recurrente en los meses de diciembre y enero. La regresión lineal. Tenemos su fórmula de la regresión lineal, los elementos y y x, variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, para la optimización de recursos de la tecnología de información, y las variables independientes como el número de empleados o capacidad de servidores. Aquí tenemos los otros datos que tenemos en la fórmula. Desarrollo. Se usa para medir cómo factores como el tamaño de la empresa influyen en el consumo de recursos tecnológicos. Una regresión podría mostrar que un aumento de 100 empleados incrementa en un 5% la demanda de servidores. Resultados. El modelo podría predecir qué empresas con más de 500 empleados tienen una probabilidad del 85% de necesitar una mayor capacidad de servidores en el próximo año. Clustering o agrupamiento. Tenemos aquí su fórmula, los elementos. Desarrollo. Se agrupan empresas con patrones similares en el uso de recursos tecnológicos con alta demanda de ancho de banda o con variabilidad estacional similar. Los resultados. Se identificaron tres grupos principales. Grupo 1, empresas con uso constante de recursos, 50%. Grupo 2, empresas con picos de demanda en fin de año, 30%. Grupo 3, empresas con uso irregular del 20%. Bien, este es nuestro punto número 5. Le voy a dar pase a mi compañero para que él explique el punto número 6 de nuestro proyecto. Muchas gracias, hasta luego. Como punto número 6 tenemos lo que es discusión de resultados y preguntas. Los resultados obtenidos muestran cómo las técnicas de minería de datos nos ayudaron a entender el uso de recursos tecnológicos en las organizaciones evaluadas. Se identificaron patrones en series temporales que reflejan picos altos y picos, bajas en el uso de almacenamiento de servidores y ancho de banda, lo cual permite anticipar necesidades futuras. Como hallazgos claves, uno de los más importantes fue la relación directa entre el tamaño de las empresas y su consumo de tecnología informática. Nos dimos cuenta que las organizaciones más grandes mostraron una demanda constante y alta, mientras que las más pequeñas tienden a presentar variaciones más marcadas,
Esto indica que una estrategia personalizada para cada tipo de empresa podría ser mucho más efectiva. En cuanto al problema planteado, los resultados nos dieron herramientas para abordarlo directamente, pues usar modelos predictivos basados en Machine Learning nos permitió no solamente identificar patrones, sino que también nos ayudó a clasificar las necesidades específicas de cada empresa. Y esto nos ayuda mucho a optimizar los recursos de una manera más precisa, asegurando que no haya ni desperdicio ni escasez. Como preguntas guías, tenemos, a partir de los resultados obtenidos, ¿qué podemos interpretar o qué nos dice la información? Los resultados nos permiten identificar patrones, tendencias o relaciones claves que aporten evidencia para respaldar la hipótesis planteada. Además, reflejan el impacto de las variables analizadas y ofrecen una visión más clara sobre el estado actual del problema. Esto nos permite establecer conclusiones fundamentales y poder reconocer posibles áreas de mejora. ¿De qué manera los resultados ayudan a resolver el problema planteado? Bueno, los resultados nos proporcionan información muy importante o valiosa que orienta la toma de decisiones y la implementación de soluciones específicas. Al entender las causas y efectos del problema, se puede diseñar estrategias más efectivas y enfocadas en abordar las decisiones o desafíos identificados, contribuyendo así a una resolución sostenible. En el punto 7 tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. Tenemos 5 puntos como conclusiones. Llegamos a la optimización mediante minería, impacto de análisis predictivo, reducción de costos operativos, flexibilidad y escalabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. De manera general, como conclusión, el análisis realizado demuestra que el uso de técnicas avanzadas de minería de datos, como el análisis de series temporales y modelos predictivos, nos permite identificar patrones clave en el uso de recursos tecnológicos, optimizando su asignación y reduciendo los costos operativos. Los resultados también evidencian que estas estrategias nos permiten prever tendencias de la demanda de recursos, garantizando la flexibilidad y escalabilidad para adaptarse a fluctuaciones estacionales o repentinas. Además, la implementación de estas soluciones no solamente mejora la eficiencia, sino que también promueve prácticas eh, más sostenibles y un impacto positivo en el medio ambiente, al incorporarlas, estas medidas de eficiencia energética en las operaciones de tecnología. Como recomendación, para consolidar los beneficios obtenidos, se sugiere fortalecer los procesos de recolección de datos históricos e integrar herramientas de monitoreo en tiempo real, junto con la capacidad del personal técnico y en el uso de análisis predictivo. Además, se recomienda implementar sistemas automatizados para poder ajustar dinámicamente la asignación de recursos según sus fluctuaciones proyectadas, realizar revisiones regulares de los modelos predictivos y también fomentar prácticas sostenibles que alineen las operaciones con objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Luego tenemos el cuadro. eh, Esto fue la base para poder realizar el cuadro, donde tenemos los tres, cuatro objetivos específicos, pero le voy a decir lo que son los objetivos generales. Como objetivo general, tenemos su variable optimización de recursos en tecnología informática. Como indicador, reducción de costos operativos, mejorar en la disponibilidad de recursos. Su medición, el porcentaje de reducción de costos y aumento de disponibilidad. Instrumentos, monitoreo en tiempo real y análisis de costos. Y como fuente de datos, informes financieros en base de datos internos. Bueno, docente, esto fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.